Soy Catalina Ahumada Costa, coach y mentora financiera y motivacional. Ojo con esto. Vamos a vivir juntos la magia de los que nos inspiran. Hola, gracias por unirte a este podcast en donde estamos descifrando la mente de liderazgo de las personas del común que no son corrientes. Hoy tenemos una invitada maravillosa, se llama Viviana Ahumada, psicóloga clínica de profesión con más de 20 años de experiencia, que nos va a contar las mejores maneras en las que ha desafiado su mente y ha logrado procesos supremamente disruptivos. Hola, Vivi. Hola, Cata, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por la invitación. A ti por aceptar venir a contarnos un poco de tu historia y de tu trayectoria en este espacio. Vivi, nos encantaría conocerte un poco más. Bueno, te cuento, yo soy Viviana Ahumada, soy psicóloga, tengo 41 años, soy mamá y pues tejedora de corazón. Fue algo que descubrí en medio de mi proceso de maternidad y entonces es algo que también incorporo, digamos que a mi presentación porque es una terapia, digamos, para mí en mis procesos. El tema de el tejer, ahora yo lo estoy practicando con bordado y de verdad que es súper terapéutico, hace parte de un proceso del mindfulness propio que de verdad te hace mantenerte en el aquí, en el ahora. Pero hablemos un poco sobre tu profesión, porque hablábamos antes de entrar a este episodio sobre el tema de cómo elegir la carrera profesional y por qué yo decido finalmente conectar mi propósito con mi carrera. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mi Cata, al inicio no fue psicología lo que yo pensaba estudiar. Okay. Al inicio, digamos que la carrera que quería hacer era Derecho, y empecé a hacer Derecho en el Rosario. Lo empecé porque tengo una tía que estudió Derecho y yo la veía ya mucho estudiando y me parecía interesante. Creo que crecí con esa admiración por eso y por eso quise empezar Derecho. Pero al semestre me di cuenta que no era como lo mío. Entonces decidí pues dejar el Derecho. Fue difícil porque pues obviamente pues no era yo la que estaba financiando la carrera, sino mi mamá. Entonces pues decirle a ella era difícil. Pero pues logré decirle, ella me apoyó. Obviamente me dijo, bueno, pero de aquí en adelante toca que se ponga pilas y decía qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer, y entonces me di cuenta que puedo ayudar a la gente, que podía ayudar a la gente desde la psicología. Okay. Entonces decido entrar a psicología en la Universidad del Bosque. Bueno, y te gradúas de psicología, pero es que además hablábamos también, Vivi, que tomar estas decisiones cuando somos muy jóvenes, pues es realmente muy difícil porque tú no tienes todavía claro cuál es tu propósito de vida, qué es lo que realmente quieres hacer. Incluso es muy recomendable para los niños no salir inmediatamente a la universidad porque incluso tú entras a estudiar y no sabes ni idea de qué vas a hacer con esa carrera que vas a entrar a estudiar. ¿Sí? Sí, es muy difícil que alguien tenga claro eso a los 17 años, 17, 18 que se acaba el colegio. En alguna oportunidad le escuché a Yokoi Kenji que él le decía al hijo que lo que él podía hacer era más bien que se fuera, si quería estudiar por fuera un idioma, que aprendiera un oficio, ¿sí? Que aprendiera, digamos, a cómo es la vida en otro sitio, y ya cuando volviera, pues podía de pronto decir con más claridad qué quería estudiar, si es que quería estudiar una carrera o un técnico, porque eso también es válido. Entonces creo que es una posibilidad muy grande para que las personas miren otras oportunidades, otras formas de vida y puedan decidir de una forma más clara qué quieren y no sean como tan locales, ¿no? Cuando uno sale del colegio, pues uno no tiene ni idea, pues realmente como de nada. Se guía mucho como por lo que hace en la familia, ¿no? Pues mira, vínculo cercano. A la larga uno es su entorno, en cierto porcentaje uno es su entorno. Uno es el que decide romper ese círculo y salir de lo que ha hecho el entorno, pero fíjate que tú al principio de esta conversación me dijiste, yo tenía como referente a mi tía, le encantaba estudiar, la veía como enfocada y por eso decidí empezar a estudiar Derecho, pero el propósito era ayudar porque seguramente tenías esa idea, pero
no conectaste con las leyes y te fuiste por el área de la psicología. Pero sí es muy válido que los niños, los adolescentes que salen a estudiar, pues realmente tengan como claro para qué lo están haciendo, cuál es su propósito de estudiar esa carrera profesional. Bueno, y estudiaste psicología. ¿Y qué pasó después de que terminaste la carrera profesional? Bueno, eso es un tema complejo porque uno sale y digamos que también sale como desubicado, ¿no? Entonces Claro que uno ve materias en la universidad que le gustan, como por donde se pueden caminar, pero una cosa es lo que a uno sale gustándole y otra cosa es lo que consigue, ¿sí? La teoría y la práctica son súper distintas. Diferente. Entonces, digamos que iniciando mi carrera inicial fue en el tema organizacional. Entonces, en las empresas, en todos los temas de selección, pero fue algo que hice porque fue lo que salió, realmente, pero no porque fuera algo que me gustara y me apasionara. A mí me gustaba mucho el tema jurídico y por eso estudio una especialización. Yo hice una especialización en investigación criminal. Es un tema que me gusta y me apasiona, pero también fue una especialización que hice más como desde el corazón, que pensando, a veces uno no piensa, bueno, ¿qué oportunidades tengo yo afuera para poder ejercer esta especialización? La hago y realmente pues veo que no es muy fácil entrar a ese ámbito. Aunque es algo que me sigue gustando, o sea, yo sigo leyendo sobre el tema, me parece muy intrigante el tema, entonces me parece interesante. Entonces decido, después de la... Perdóname, pero que hace una psicóloga criminalística, suena súper interesante, sobre estilo CSI. Más o menos. ¿Sí? Pues a mí me gustaba mucho el tema de la perfilación criminal, entonces más como por el lado no tanto como de la víctima, sino como del delito en sí y de la mente criminal. A mí me parece muy interesante como indagar sobre esos temas, qué hace que una persona cometa los delitos que comete o haga lo que hace, ¿sí? Pero pues obviamente hay estudios aquí en Colombia, pues no es que sea como muy amplio el estudio, y tendría que haberme ido a estudiar afuera y bueno, pasan muchas otras cosas que no permiten que siga avanzando como en ese tema. Yo hago la especialización, pero yo hago la especialización ya habiendo tenido a mi hija. Martina tenía yo creo que unos 2 años, menos de pronto. Y yo hago la especialización y después de la especialización decido, digamos que de alguna forma dedicarme a ella. Y es un tiempo siempre largo. Yo creo que yo vuelvo a enfocarme como en la carrera más o menos como en el 2017-18, que es cuando ya empiezo a decidir hacer psicología clínica. ¿Sí? Entonces ahí ya se abre el ámbito pues clínico y como independiente. Como independiente. Cuando uno sale del colegio, uno tiene un montón de sueños, ¿cierto? Cuando sale de la universidad, un poco más aterrizado, igual uno sigue soñando. Pero cuando uno se enfrenta al mundo corporativo, y el mundo corporativo está muy bien, yo siempre soy partidaria de que no todos podemos ser independientes, no todos podemos ser empresarios, no todos estamos para ser empleados, pero hoy me gustaría mucho enfocarme en esas preguntas que te hiciste importantes para decir, es un momento de pausa profesional para dedicarme a mi hija y cómo se resuelven esas preguntas ya cuando Marty está más grande y dices, bueno, ya quiero volver a retomar, pero ¿qué voy a hacer? Lo primero que uno pensaría es me voy a volver a emplear, ¿sí? Porque vengo del mundo corporativo, me vuelvo a emplear. ¿Qué pasó por tu mente que dijiste, no, yo ya no quiero volverme a emplear, quiero hacer otras cosas diferentes? Pues uno que creo que tuve la gran dicha, hay mujeres a las que pues les cuesta, por ejemplo, el tema de ser mamás y trabajar al mismo tiempo. Entonces, usualmente le toca esa dualidad entre irse a trabajar después de los 6 meses de licencia o quedarse con su hijo. Y es como una presión social también, ¿no? Entonces, la que se queda, pero ¿por qué se quedó? Pero ¿cómo va a ser desarrollarse profesionalmente? Y la que se va, pero ¿cómo va a dejar el hijo? Pero ¿cómo estén? Entonces, es una presión social constante. Yo de alguna forma decidí quedarme con ella y creo que fue la mejor decisión que tomé. Entonces, cuando yo decido volver a retomar el tema laboral, yo digo,
pero yo ya no sirvo para estar tiempo completo. O sea, yo no podría estar tiempo completo. Yo necesito seguir teniendo mis espacios donde yo pueda estar con ella y donde pueda desarrollarme yo como mujer también, ¿no? Entonces yo dije, si me empleo, tocaría que fuera un empleo ya con otras condiciones. Entonces, medio tiempo, pero siempre también uno piensa en el tema económico. Claro. Sí, bueno, como independiente no es tan fácil. Como independiente tú no tienes tu mensualidad segura todos los meses, sí, la salud la pagas tú. Todos esos temas te hacen a ti pensar y decir, vení, me empleo, no me empleo, me quedo así, no me quedo así. O sea, es muy difícil tomar la decisión, pero yo creo que el haber tenido la oportunidad de estar con mi hija tanto tiempo me permitió tomar la decisión más fácil y decir, no, yo quiero seguir así, pero sí quiero seguir desarrollándome profesionalmente, pero no digamos que empleándome de 7 a 7 o de 7 a 6, porque no tendría el tiempo con ella como para verla crecer, sí. Okay. Entonces yo creo que esa fue la decisión, por eso fue la decisión que tomé de independizarme. Okay. Bueno, y acabas de hablar de un factor muy importante, que es el factor económico, ¿no? Porque uno dice, bueno, listo, yo estaba acostumbrada a ganar tanto, o en este tipo de trabajo podría ganar tanto. ¿Qué hago para ganar yo ahora como independiente esta suma de dinero? Y empieza esta mente creativa a mirar de dónde, de las nubes, de qué nubes va a empezar a llover, y entonces te haces a un plan y a una estrategia. ¿Qué cosas tuviste en cuenta que te parecieron importante analizar en ese momento para tú decir, listo, yo me independizo, esta es mi decisión de vida? Además, porque hablábamos hace algunos días que, caramba, cuando yo decido independizarme, esto es como quemar mis naves y decir, no puedo devolverme, esto fue mi decisión de vida, ya no hay vuelta atrás, porque si uno tiene esa posibilidad de devolverse, como que uno no se centra en su proyecto y en lo que uno tiene que hacer. Entonces, ¿cuáles fueron como esa estrategia que tú seguiste para decir, listo, esto me tiene que dar y esto tiene que ser rentable para mí y para mi familia? Bueno, yo creo que influyó mucho el apoyo económico del papá de Marty, porque si no hubiéramos tenido de pronto ese apoyo económico, que a pesar del apoyo económico, en algunas circunstancias sí nos veíamos un poco apretados. Pero creo que ese apoyo me sirvió a mí para decir, bueno, yo puedo hacerlo, puedo tener de pronto un ingreso, pero no estresarme por eso. O sea, no porque no decir, este mes me llegó menos o este mes me llegó más, ¿qué voy a hacer? Entonces, de pronto haber tenido ese apoyo me ayudó a tomar la decisión y a decir, bueno, voy a seguir por este camino. En el tiempo en el que estuve con Marty, también ahí fue donde descubrí el tejido. De alguna forma yo dije, bueno, algo tengo que hacer yo aquí también porque no puedo quedarme. ¿Qué hago? Entonces me llamó la atención el tema del tejido y todo fue como muy autodidacta. Entonces empecé a ver videos por YouTube y entonces me conseguí las agujas y me conseguí los hilos y no sé qué, y empecé a tejer y dije, este puede ser también una fuente de ingreso que me puede servir, ¿sí? Me gustó, es terapéutico, ¿sí? Pues lo puedo tener como una fuente de ingreso. Entonces, digamos que yo llevo paralelo esos dos negocios. A veces me pasa que dejo uno como muy a un lado por tener el otro, porque es difícil. Si tienes uno y es difícil, pues teniendo dos también, ¿no? Sin embargo, lograste como combinar perfectamente el tema de tu terapia psicológica y el tema de la parte terapéutica del tejido. Lo que haces es tejido con trapillos, ¿cierto? Con trapillos, sí. Trapillos son los residuos de tela que quedan de las fábricas textiles. Ajá. Entonces, además es un tema ecológico, me parece tal vez, o sea, me llamó muchas cosas la atención. Entonces tenía esos dos ingresos que aunque pues no eran, digamos que exorbitantes, yo eso no podría mantenerme de los dos, pero sí digamos que me permitía tener una vida equilibrada. Okay. Entonces, y con el apoyo digamos que del otro ingreso también era mucho más fácil tomar esa decisión. Que no es fácil, no es fácil porque tú dices, ay Dios mío, y entonces este mes si no nos alcanza, ¿qué vamos a hacer? Y que los recibos, y tener un hijo además, eso implica que cada vez crece más y todos son más gastos y más cosas. Y sí, yo insisto mucho en el que
niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemas un poquito más grandes. Sí, no, y todos siempre son un constante ingreso, o sea, toca estar invirtiendo en ellos todo el tiempo. Entonces, claro, pero digamos que teniendo ese apoyo fue fundamental para poder tomar la decisión y decir, bueno, voy a emprender. Hace poco tiempo nos involucramos juntos en un proyecto muy lindo de psicología del dinero y hablamos de emociones financieras y esto ha sido supremamente interesante porque va muy acompañado de todo este trabajo que haces con tus pacientes en psicología. Hoy está muy en auge el tema de coach. De hecho, me estoy entrenando para ser coach ontológico, coach life y mentora. Pero hay una gran cantidad de personas que confunden el acompañamiento de un mentor y un coach con el acompañamiento psicológico. Y queremos darle a través de esta experiencia financiera la capacidad a nuestros clientes de poder entender esas emociones financieras, ¿cierto? Y de cambiar su relación con el dinero. Y acabas de hablar de un montón de cosas importantes y es que cuando tenemos un niño y estamos en una etapa de tomar la decisión de hacernos independientes, ya no tenemos los mismos ingresos, estamos generando esa conciencia. Hay algo que a mí me parece maravilloso y es que ahí en esos momentos es donde uno empieza a realmente hacer el tema de la planeación financiera, porque insistimos mucho en que no, la planeación financiera no empieza cuando te haces millonario, sino que para llegar a ser millonario necesitas aprender a administrarlo poco. ¿Cuáles eran esas estrategias, Vivi, que ustedes hacían en familia, cierto? Para que las finanzas que no estaban tan abundantes, pero tampoco restringidas, pudiesen dar para todas las cosas y vivir en calma, sin necesidad de sentir que estaban en restricción. Bueno, no te voy a negar que hubo veces en que pensamos y nos vimos en restricción. O sea, nosotros dijimos, hay momentos en los que pues hay que comer. Entonces yo creo que es lo fundamental para hacer, pero sí hubo muchos momentos en los que nos veíamos atrasados en cuotas de cosas. Era complicado, era muy complicado. Creo que es ver un poco las finanzas con un poco más de, no sé, amabilidad. Cuando uno le dicen, es que tienes que hacer un cuadro donde empiezas a registrar tus finanzas y tus ingresos y tus egresos y lo que debes y es muy complicado, uno ya le ve, uno se siente y dice, no, porque tengo yo que hacer esto. O sea, sí. Ahí empieza con la media mental, ¿no? Y yo, no es necesario, o sea, para que, y uno evade la situación, que yo creo que es lo que también hemos visto en las personas que han hecho nuestra metodología. La mayoría evade la situación. Entonces dicen, no, pero es que yo para qué voy a hacer un cuadro, no, pero es que... ¿Y esto qué importancia tiene? No entiendo, pero ¿para qué? No, es que... Y además puede volverse un tema de conflicto familiar también, ¿no? Y muchas veces el tema del dinero ha sido conflicto familiar porque uno se sienta y dice, o sea, ya toca el tema de que medio hay una deuda o algo que hacer o algo que dar o hay que, o no nos alcanza para algo y ya los ánimos se aldean. ¿Sí? Entonces yo creo que aprender a manejar eso es importante, pero aprender a manejarlo desde el hogar, desde la casa, desde pequeños, ¿sí? Yo creo que es importante porque nosotros no nos educaron para las finanzas. O sea, a nosotros nos daban plata y si uno se la gastaba, pues... No, de hecho no es que si uno se la gastaba, porque se la gastaba. O sea, uno iba a la tienda y que no le quedaran 100 pesos por si se los pedían. Muchos le decían a uno, aprende a ahorrar, ahorre. Y uno decía, pero ahorre es que, o sea, ¿cómo podemos, o sea, cómo guía uno a una personita para que aprenda eso? Que desde chiquita no está uno diciendo que todo el tiempo esté pensando en restringirse y no puedo, y no, pero que se organice, ¿sí? Si uno hubiera tenido esa organización desde joven, yo a veces tengo pacientes que tienen 17, 18, 20 años y yo les digo, de verdad, organícense financieramente. Si tú tienes una fuente de ingreso, sea porque te da plata la abuelita o el papá o la mamá o lo que sea, ¿qué haces con ese dinero?
El dinero hace parte de un proceso de satisfacción personal. O sea, yo trabajo muy duro, independientemente de mi labor o mi profesión, yo debo disfrutar el dinero. Pero disfrutar no implica gastar todo mi dinero, sino aquí viene un tema de que hablamos hace unos días y es el tema de la responsabilidad y el tema de la sabiduría. La responsabilidad es pues lo que yo sé que tengo que hacer, la sabiduría es tener la inteligencia y la disciplina para saber actuar frente a lo que yo ya sé que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, entras en este proyecto de finanzas emocionales, de emociones financieras, y empieza todo un proceso supremamente importante, ¿cierto? Entre nosotras, pero este proceso es la causalidad de un montón de cosas que tú ya habías vivido anteriormente, que habla mucho sobre nuestras experiencias personales, pero que además nos llevan a la conclusión de la gente necesita ayuda, ¿sí? Y ahí como que se conecta todo nuestro propósito, lo que hicimos del Ikigai, de para qué estamos haciendo esto a dónde nos va a llevar, a quién le vamos a apuntar. Y bueno, ha tenido un desarrollo supremamente exitoso que en nuestras redes sociales se irán enterando de lo que va a pasar. Pero, ¿cómo fue todo ese proceso para llegar a este instante y decir, sí, yo ya estoy listo para hablar del dinero porque me sentí desconectada de él, ¿cierto? Durante mucho tiempo, pero ya estoy lista para conectar todo lo que sé, tanto en mi profesión como con mi experiencia con el dinero. Es importante tener en cuenta que a veces cuando a ti te dicen, tú si eres psicóloga, entonces creen que uno tiene resuelta su vida. Sí. Entonces tú eres súper autosuficiente, súper autocontrolada, súper auto todo. Entonces tú tienes una familia súper organizada, crías muy bien tus hijos. O sea, todo está según el mundo entero. Todo, de hecho, uno piensa como, Vivi, me estás analizando. Exacto. ¿Qué analizas de esta situación? ¿Qué ves en mí? No estoy viendo nada. O sea, no veo más allá de lo que estamos hablando. O sea, si piensan que uno tiene organizada su vida. No, obviamente mi vida en realidad financiera, y te lo confieso aquí, fue, y en alguna parte la empezó a organizar, pero fue una pelotera. O sea, era un tema que era difícil de tocar, ¿sí? Que era difícil de sentarse y decir, estoy mal, realmente, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces uno se deja ahogar en el reproche, en que no tenemos, en qué vamos a hacer, pero no hace en realidad nada por mejorar. Tengo que cambiar, ¿sí? pero ¿por dónde empiezo? Pero ¿qué hago? Sí, ¿por dónde empiezo? Entonces, yo creo que cuando nosotras volvemos, digamos, a tener ese contacto en el que tú estás inmersa en este tema de las finanzas, yo digo, o sea, tiene que haber una forma de solucionar este problema. O sea, yo no me puedo quedar toda la vida mirando, abriendo un hueco para tapar otro. Correcto. Es un complique, no puedo seguir así. Entonces, cuando nos reunimos, yo digo, yo tengo que empezar a cambiar esto y empiezo a hacer esa conciencia, bueno, a mí, ¿qué me producen pensar en mis finanzas? Saber que de pronto este mes no voy a recibir lo mismo que el mes pasado. Bueno, ¿cómo puedo yo tranquilizarme y decir qué voy a hacer para que mis ingresos sean más o menos similares, ¿sí? Que no, los cambios no sean tan bruscos, pero es accionar. O sea, si yo me siento a llorar, a lamentarme, a decir, pero ¿por qué no hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué gasté aquello? ¿Por qué no pagué esto en vez de esto? Pues no iba a solucionar nada, ¿sí? Entonces, cuando decidimos hacer este proceso, yo decido hacer un proceso personal también, en el que digo, bueno, me voy a organizar, cuánto me entra, cuánto sale, cómo nos estamos organizando en la casa, y creo que cuando uno empieza a organizarse y empieza a tener más conciencia de lo que tiene y de lo que gasta y de cómo lo gasta, las cosas se van dando alrededor solas, ¿sí? Entonces va teniendo la posibilidad de organizarse para pagar deudas, un poco más con calma, con tranquilidad, ¿sí? Sin estar pues angustiado por el tema. Entonces yo creo que este contacto que tuvimos tú y yo y que hemos ido avanzando en este proceso y en esta metodología me ayudó mucho. Me ayudó mucho a organizarme a mí misma y a centrarme yo y tener esas habilidades y esas herramientas que yo le doy a mis pacientes
pues usarlas uno, porque a veces uno se le olvida. Yo a mis pacientes les doy herramientas, pero a veces aplicarlas a uno mismo es difícil. Y es que aquí tocas un tema que es súper importante y es el tema de tomaste conciencia, quiero un cambio, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Cuál va a ser el plan? O sea que ahí accionaste un montón de cosas y de posibilidades en tu mente porque tomaste la decisión de accionar los botones corrientes para tomar las riendas de tus finanzas. Y yo creo que ahí vino ese cambio supremamente importante en tu vida. Mucha gente dice, Vivi, que se siente como en un espacio tardío, ¿sí? O sea, como que, ¿ya para qué? No puedo resolver esto. O sea, a los 40 años, ¿Ya para qué? Sigamos así. Pero mira que lo hemos empezado como a cultivar mucho en nuestros entornos y es todos los días puede ser 1 de enero. Todos los días puede ser 1 de enero. Porque es tarde para dar el primer paso. No, es que lo que pasa es que todos sentimos como que el 1 de enero es el día de los propósitos, es todo lo que va a hacer este año. Y estamos en agosto, entonces ya la gente ahorita empieza, no, este para el otro año, y faltan 5 meses para que se acabe el año. Ya no bajé de peso. Esto ya no pasó, es para el año siguiente, pero no, resulta que todos los días pueden ser 1 de enero, todos los días yo puedo tomar una decisión diferente y empezar a actuar de una manera diferente. Pero si no tengo claro el norte y no sé para dónde voy, pues cualquier bus me sirve. Entonces sí necesito determinar el norte, sí necesito entender para dónde vamos, qué vamos a hacer. ¿Ya te sentaste a hacer un plan de sueños? ¿Un mapa de sueños? Sí, pues yo he elaborado mapas de sueños, pero como a veces pasa que uno arma su mapa de sueño y pasan, no sé, años y uno dice, no, pero ya, lo que tú dices, ya este carro la verdad ya no me gusta tanto, toca como cambiar, no, y toca renovarlo, yo sí creo que toca renovarlo, o sea, no es el mismo, no son tus mismos sueños hace 5 o 10 años que los que son ahora, son muy diferentes. Es que, Vivi, el amor, mi relación con el dinero, los sueños se van transformando a medida que yo voy avanzando, voy creciendo. Si tú le preguntas a la Catalina hace 10 años, Catalina de pronto quería tener una casa, un carro y una finca, a como diera lugar. Pero si tú me preguntas hoy, ya eso no es lo que quiero. De hecho, decidí que juego al tío rico, que hablábamos hace un tiempo del tema, y yo juego a 2 casas por un castillo. Yo no compro mi casa propia hasta cuando mis inversiones puedan pagar esa casa propia, porque es la casa de mis sueños, ¿sí? Entonces, el mapa de sueños, el norte, la bitácora, me tiene que estar coherente en este momento con lo que yo quiero. Si tú me preguntas, yo no tengo carro. Y no tengo carro pues porque vivo y trabajo a menos de una cuadra y cuando quiero viajar pues alquilo. Y para mí eso es más rentable que tener un carro parqueado, pero porque también te empiezas a entender que no estás para satisfacer a tu entorno, ni tampoco para aparentar nada ante nadie. Y que a quien le tienes que aparentar y a quien tienes que alimentarle los sueños es a ti mismo. Entonces, ¿cómo hace un mapa de sueños, bien? Bueno, ahí vamos. No está del todo construido, pero ahí vamos. O sea, sí han cambiado muchas cosas. Pues uno es las experiencias que tiene, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas experiencias, pues uno va cambiando de ideas y como de sueños. Entonces, digamos que va bien, pero va despacio. Pero ya no me afana, o sea, ya no está uno con ese afán de, no, ya tengo 40, ¿qué voy a hacer? Pues en realidad estás en la mitad, esperemos que estamos en la mitad de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa otra mitad? Pues vivámosla bien, o sea, más organizados, más centrados, más maduros en muchos otros aspectos, pues intentemos vivirla mejor, ¿sí? Ya gozamos la vida atrás, entonces ya nos enloquecimos y hicimos lo que quisimos. Podemos gozar de manera más responsable. Pero más responsable, sí, ya no es lo mismo, ya no es cuando tenía 20, ya es diferente. Pero todas esas cosas que le suceden a uno en la vida, pues le ayudan también a nutrirse y a digamos, a ver el mundo diferente. Entonces el mapa de sueños va bien. Tengo muchas cosas en cuanto a mis proyectos personales y muchas cosas en cuanto a mis proyectos profesionales. Pero ahí vamos.
ahí vamos con calma y espacio y tranquilo. Hace unos días cuando estábamos conversando sobre este espacio, hablábamos sobre las personas influyentes que uno dice, qué persona tan sexy, quiero parecerme a ella, o esto es un punto de referencia y de influencia para mí. Y hablamos de sexy no desde la sexualidad, sino desde lo que esa persona me inspira, que me parece lindo, apropiado tomar de esa persona. Si tú te pudieras poner a pensar en este momento, ¿quién sería esa persona, esa figura a la que te gustaría un día parecerte, o que es tu influencia? ¿Quién sería, Bill? A nivel profesional, hay una psicóloga que yo admiro mucho que se llama Pilar Sordo. Ok. Además de que es una persona que sabe muchísimo, que se toma la psicología desde un aspecto no tan como cuadrado, como tan serio, sino es una persona que ve la psicología y la explica de una manera que las personas entiendan, y creo que ella es chilena y me encanta, me parece que profesionalmente es una persona que es súper preparada y me gustaría llegar como a ese nivel de profesionalismo. Y en cuanto a lo personal, sabes que siempre uno intenta como compararse con los demás, pero yo quiero hacer una versión mía, o sea, no quiero hacer una versión, no, he intentado no seguir mirando, porque le pasa mucho la vida de los demás como para compararme, ¿no? Como para, porque es que ya porque es angustiante, o sea, a veces le genera a uno como estrés, como ese afán por llegar a cosas que pues en realidad todavía no has construido para llegar, pero entonces le agarra a uno como afán. Sí, yo quiero ser así, pero esta ya tiene esto y yo no, pero esta ya logró esto y yo no, pero entonces he intentado como aislarlos, centrarme en lo mío y lo que yo consiga, y como lo consiga está bien. Las comparaciones son tediosas porque justamente todos tenemos una vida completamente diferente. Todos tenemos un color de arcoíris completamente particular, y basados en eso no podemos parecernos a nadie. Pero la presión social hace que desde muy jóvenes nosotros estemos muy preocupados por el que dirán, cuando deberíamos siempre preocuparnos porque yo qué me estoy diciendo, yo cómo me estoy hablando, yo qué estoy diciéndome a mí mismo sobre lo que yo quiero lograr. Entonces a veces hasta terminamos cometiendo un montón de errores porque o nos queremos parecer a nuestros papás, o nos tenemos que parecer a nuestros papás, o porque nuestros papás estudiaron, o porque nuestra familia hizo. Pero a la larga llega una persona a la vida de todas las familias que dice, no voy a ir hacia donde todos van, quiero ir contracorriente, y no por rebeldía, no por terquedad, sino porque mi mente está funcionando de una manera diferente y quiero ir contracorriente. Hay muchas voces que le hablan a uno todo el tiempo, ¿sí? Corrígeme, pero entiendo que la depresión es exceso de pasado, pensar en todos los errores que cometí y cómo los voy a resolver. Y la ansiedad es el exceso de futuro. Y la ansiedad hasta cierto punto puede ayudarme como a tener muchos frentes controlados, ¿cierto? Pero también me permite estar todo el tiempo en angustia porque no puedo tener a la larga todo bajo control. Entonces hemos hablado mucho del tema de el mindfulness y el estar aquí y estar ahora. Y yo sé que has adoptado nuevos hábitos que te han llevado a estar en este momento. Cuando hablas con tus pacientes, ¿qué hábitos les sugieres para que ellos puedan centrarse en este aquí y en este ahora? Bueno, un hábito y algo que yo creo que todos deberíamos hacer es ser más conscientes de nuestra respiración. La respiración nos ancla al presente. O sea, uno usualmente respira como por inercia, ¿no? Porque pues le toca respirar, si no se muere, sí. Correcto. Pero está respirando, incluso no respiramos bien, ¿sí? No tenemos un hábito de mirar, oye, ¿cómo estamos respirando? Si estoy llenando los pulmones, si estoy exhalando bien, no. O sea, es un acto reflejo. Correcto. Pero el aprender a respirar, si estás angustiado, si estás con ansiedad,
centrarte 2 minutos y centrar tu concentración en la respiración te ancla mucho al presente. O sea, estás aquí y esa es tu respiración y estás en este momento, no estás ni atrás, en el pasado en lo que ya no hiciste, ni estás en el futuro en lo que no puedes controlar ni sabes cómo va a pasar. Entonces, lo fundamental es la respiración. Date un espacio de tiempo si estás en un estado de angustia y respira y eso te traerá mucha más, digamos, te traerá mucha más paz y tranquilidad. Hacer prácticas como de yoga, de meditación, eso también ayuda mucho. Yo le digo mucho a mis pacientes que escriban. El escribir le ayuda a uno de alguna forma a sacar todas esas ideas que tiene en la cabeza desorganizadas y que en realidad a veces ni siquiera son reales, ¿sí? Todo es imaginario. Entonces me creo unas ideas súper complicadas de lo que puede ser y lo que puede pasar y usualmente son catastróficas todas, no suelen ser buenas sino malas. Y me puede pasar esto y de pronto me roban y de pronto hago y de pronto, o sea, todo es catástrofe. Entonces coge todo eso y lo anotas, lo escribes y lo miras desde otra perspectiva y te das cuenta que en realidad yo sí estoy pensando esto, o sea, ¿de dónde me salió esto? O sea, una persona muy cercana con la que ya no nos hablamos frecuentemente me dio 3 palabras para, como no podía escribir todo el tiempo, entonces para callar las voces en momentos donde la mente estaba muy acelerada y es corto, libero y transmuto. sí. Corto mi pensamiento, libero mi pensamiento y lo transmuto a algo que me permita estar aquí. Y eso es súper poderoso porque yo me lo repetía 20 veces, corto, libero, en mi mente hasta que de verdad ya se iba el pensamiento. Y se respira hondo y ya la mente se liberó. ¿Sí? Es que todo el tiempo tenemos múltiples pensamientos y desde que nos levantamos. Yo, por ejemplo, adopté 2 hábitos que me han parecido muy importantes para mí. Uno es el hábito del agradecimiento. Me levanto y doy 5 frases de agradecimiento. Por agradecimiento, la gente dice gracias por respirar, gracias por... que es supremamente válido e importante porque damos por sentadas muchas cosas en nuestra vida que no están por sentado. O sea, mucha gente no se levanta. Yo me levanté, gracias porque me levanté. Pero yo aprendí a dar las gracias, por ejemplo, por mi desayuno. Gracias por la arepita que me voy a comer esta mañana. Gracias porque mis 2 hijos se levantaron. Gracias por el agua que sale del grifo. Hay un video que me parece sensacional en internet, que es que él se levanta y es un regalo, mira a su esposa y es un regalo, mira el agua y se sorprende porque sale el agua, tiene zapatos, es un regalo. Entonces, ese es el hábito del agradecimiento, porque además cuando empiezas a hablar en agradecimiento, dejas de experimentar la carencia, porque te das cuenta de lo muy, pero muy afortunado que eres. Empiezas a ver lo que tienes y no lo que te falta. Exacto, y entonces ese hábito me parece súper poderoso. Y el otro es el yo soy. Lo que tú le dices a tu mente, lo que te dices a ti mismo después del yo soy es súper importante, porque además reafirma cómo te estás viendo tú. Y si además lo haces frente al espejo, que es un ejercicio súper difícil, porque te estás mirando a ti mismo sin la posibilidad de que haya ninguna careta y seas absolutamente honesto contigo, esas primeras frases del yo soy no son frases convencidas, porque nosotros somos en gran parte lo que otros nos han dicho que somos. Muy pocas personas con el tiempo logran identificarse consigo mismos. Entonces, el yo soy y las 5 frases de agradecimiento. Empezamos a hacer club de lectura hace unos meses. Y el primer libro que yo me leí cuando empecé todo este proceso de transformación en el 2020, bueno, realmente en enero del 2021 empecé mi proceso, fue el Club de las 5 de la mañana. Yo lo tengo, pero no lo he leído. ¡Oh, por Dios! Tienes que leerlo. Lo tengo, pero no lo he leído. No, es que estoy leyendo La psicología del dinero. Por el tema de las finanzas y es un libro muy interesante también. Bueno, paso a paso. Yo es que empecé a consumir muchos libros y ya no veo televisión. Yo restringí completamente las noticias en mi perspectiva de mayo del 2020 porque cuando empezó todo el tema de pandemia y
llevamos tantos contagiados, llevamos tantos fallecidos, esto fue... Sí, eso fue una fuente de ansiedad para muchas personas. Yo era una persona ansiosa con una niña asmática en casa e hipertensa. Entonces las dos estábamos en los pacientes de riesgo. Entonces esto era en qué momento me voy a morir. Fue terrible y yo restringí completamente las noticias y empecé a informarme sobre lo que para mí resultó importante y ha sido una decisión muy positiva en mi vida. Pero yo decía, bueno, ¿y ahora qué? O sea, lo que yo usaba como mi tiempo de ocio, que era lo que yo veía en televisión, ¿qué voy a hacer ahora? Y empecé a adoptar la lectura. Pero yo digo, conecta con lo que a ti te gusta. Sí, puede ser cualquier tema, puede ser, no sé, novelas, puede ser, o sea, es con lo que te pueda generar, digamos, esa como adhesión a la lectura. A mí me cuesta, y es algo que siempre lo he comentado, me ha costado el tema de la lectura. ¿Por qué? No sé, no es un tema de pereza o de pronto de hábito. No tenía ese hábito, aunque en la universidad obviamente nos toca leer hartísimo, pero no tenía como ese hábito instaurado. Y me ha costado, pero lo he intentado y digamos que vamos lento, pero seguro también. No me estoy afanando a decir, no, tengo que leer 10 libros al año, pues porque tampoco se me hace que son metas también que nos están imponiendo, ¿no? Entonces sale la influencer, bueno, y entonces este mes me leí 3 libros. Recomiendo 5 libros. Yo sí, y yo, Dios mío, esta señora lee 3 libros al mes y yo he leído uno, ¿qué hago? Pero se empieza uno a angustiar por eso y dice, oh, no te Mira, los procesos son diferentes para todo el mundo. Claro. Adopta los que para ti son convenientes, pero adopta algo. Toma hábitos que generen un cambio profundo en ti. Si tú, por ejemplo, no tomas agua, pero sabes que la necesitas y porque por tu trabajo te la paras sentado, lo que sea, y necesitas hacer ejercicio, pues entonces te tomo ya 2 vasos de agua al día o 4 vasos de agua al día y entonces salgo y camino 10 minutos y progresivamente vas a hacer cosas diferentes en tu vida. Pero estábamos conversando sobre el libro de las 5 de la mañana porque ese libro, que yo se lo sumo al de hábitos atómicos, sí cambió mi forma de verme a mí misma y que yo era capaz de crear la realidad que yo quisiera. Y entonces yo hice un proceso terapéutico muy importante desde el 2017 hasta el 2023 y fue muy intenso porque yo lo llamé el exorcismo. O sea, es sacar de ti un montón de creencias limitantes, un montón de miedos, un montón de rabia, de ira, de descontrol, para dejar de vivir la vida de otros y a través de otros para vivir mi vida a través de mí mismo. Y eso es un trabajo muy importante que yo le recomiendo a todos los papás que hagan un proceso hacia adentro para poder educar correctamente a nuestros hijos sin el sesgo de todas las cosas que hemos aprendido. Porque esa es la generación, Vivi, del yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo que pasé yo. Pero a la larga no nos educamos para generar un cambio que realmente sea significativo. Porque eso no significa que yo le solucione los problemas, ¿no? Exacto. Quiero facilitar demasiado las cosas. Y entonces, no, pues para que no sufra yo le consigo el trabajo, pues para que no sufra yo matriculo en la universidad, pues entonces para que no sufra la frustración de que y yo hago, y entonces soy el papá que resuelve. ¿Pero realmente estoy resolviendo? No le estoy haciendo nada bien a la otra persona. Entonces, estos 2 libros combinados cambiaron mi mente porque me ayudaron a transformar mis hábitos diarios. Entonces, a veces cuando uno está conociendo personas, bueno, ¿no? ¿Y tú qué haces? No, me levanto a las 4 de la mañana, o a veces contesto mensajes a las 5 de la mañana, pero como madrugas. Y es que empiezas a darte cuenta que al que madruga, Dios le ayuda. ¿Por qué? Porque tienes un tiempo de lucidez cuando todo está en silencio para pensar en ti y en cómo vas a organizar tu vida y cómo vas a organizar tus hábitos. Entonces, qué profundo lo que haces con tus pacientes de decirles, organízate, preocúpate, ocúpate de ti, para que de esa manera tú puedas estar bien para otros. Ese proceso de transformación es muy profundo, Vivi.
Y algo que yo le digo a mis pacientes siempre y es, la persona con la que tú vas a vivir toda la vida eres tú. Wow. O sea, no tienes, toda la gente viene y se va, pero tú eres esa persona con la que vas a vivir toda la vida. O sea, si tú no te estás dando una buena vida, no te estás tratando bien, no te estás dando lo que quieres que otros te den, pues es muy difícil poder además ofrecerle a otros una calidad de compañía y de amor genuino, ¿sí? Si tú no te tratas bien, si tú no te quieres a ti, o sea, primero tú, y puede sonar muy egoísta, pero primero tú y después el resto, ¿sí? Porque si tú no creas esa conciencia de que tú tienes que estar bien, no necesariamente uno tiene que estar bien para hacerle bien a otros, porque uno ve mamás todos los días que no están muy bien y igual le brindan todo a sus hijos, ¿sí? Pero tú necesitas darte amor, darte cariño, pensar en ti. Y ahí sí piensa en los demás, en que tu hijo o lo de mamá o tu esposo que piensen. Eso influye mucho, pero yo creo que hay que dejar eso a veces de un lado. O sea, la mamá o el que sea viene y le dice a uno, mire, yo creo esto, y uno dice, bueno, listo, ¿qué de eso me sirve y qué no me sirve? ¿Sí? Porque uno a veces se vuelve muy complaciente. Entonces uno le dice sí a todo el mundo, ¿sí? Y yo pongo mucho a leer a mis pacientes El derecho a decir no de Walter Rizzo. Wow. Porque me parece que es un libro que te dice cómo de forma asertiva puedes comunicar algo y que el no también es una respuesta. Y no te puedes ni sentir, no te tienes por qué sentir ni mal ni culpable por decir no. Exacto. O sea, es una respuesta igual de válida. Sí. Sí, pero uno no tiene eso en su chip. Uno cree que estarle diciendo a todo el mundo que sí, pues para que no se enoje, para que no piense mal de mí, para que no diga que es que yo no la ayudo, para que no, piensa en tu bienestar. ¿Tú qué quieres? ¿Tú te sientes bien o no te sientes bien con eso con lo que estás ayudando, con lo que estás diciendo sí? Es eso, como pensar más en yo que estoy sintiendo y ahí sí decir, bueno, puedo ofrecer ayuda hasta donde yo y esté en mis manos, ¿sí? Porque si no, entonces estoy dejándome a un lado para complacer a los demás. Estamos en una era muy holística. Ok, sí. ¿Tú sabes para dónde voy? Estamos en una era muy holística. Yo decidí empezar a entrenarme como coach porque ya venía haciendo un proceso de mentorías y quería dar algo más como servicio a nuestra comunidad. Y yo sí quiero impactar positivamente la vida de mucha gente. Y no se hace a través de las masas y las grandes conferencias. Me encantaría y sé que un día lo vamos a lograr y vamos a estar allá. Pero hoy quiero impactar positivamente la vida de las personas que se acercan a nuestro proyecto. ¿Sí? Porque hemos pensado que solamente las grandes influencias o las grandes personas que vemos en la televisión o que tienen muchos seguidores son los que generan impacto, pero realmente no, Vivi, porque yo he visto la transformación de personas muy fuerte que tomaron decisiones. Pero en esta etapa tan holística, entonces el terapeuta psicológico ha pasado como a un segundo plano y está muy, se siente esta carrera como relegada por los coach ontológicos, los coach life, los coach mindfulness y los mentores. Pero es que vemos las cosas desde dos ángulos diferentes que suman y no son contradictorios entre sí, pero se confunden. ¿Cómo hacer para diferenciar esto para un paciente? Pues, Cata, o sea, el coach, no tengo, digamos, la noción del coach en realidad, digamos, cuál es su objetivo principal. Pero creo que el coach no maneja temas un poco más complejos a nivel, digamos, mental y cognitivo, que es lo que creo que hacemos los psicólogos. Entonces, el psicólogo está preparado para que a nivel mental, cognitivo, emocional
y mental, pues puede hacer otros procesos, puede ayudar a procesos no solamente de trastornos, porque esa es la otra, ¿no? Entonces, creen que el psicólogo solo trata trastornos y el coach puede tratar otros. No, yo puedo ayudarte a ti con tus hábitos, puedo ayudarte a organizar tu tiempo, puedo hacer lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que vemos procesos diferentes, vemos procesos mentales, ¿sí? Entonces, evaluamos esos procesos mentales y sobre esos procesos mentales te decimos a ti, hace esto y te damos las herramientas, ¿sí? El coach creo que no llega hasta esa instancia de mirar procesos mentales, sino de acuerdo a tus, no sé, actividades o a tu conducta, la visible, te puede decir, mira, debes irte por este camino o debes irte por este otro, pero no ve procesos mentales, no hace procesos mentales, no mira en ti qué procesos mentales llevas haciendo tú para, por qué emites esa conducta, ¿sí? ¿Qué piensas para que emitas esa conducta? ¿Cómo puedes cambiar ese pensamiento de forma cognitiva para poder cambiar esa conducta? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hace el psicólogo? Ajá, ¿Sí? ok. Entonces sí es diferente porque digamos que el coach es un poco más, observa un poco más conductas y en base a eso te da unas herramientas. Yo me estoy preparando para ayudar a la gente a entender sus hábitos, cambiar efectivamente sus conductas, su día a día. Pero hay cosas de fondo que no estoy preparado para tocar. Y para eso, para llegar a esa raíz que necesito sacar, cambiar, transformar y volver a sembrar, está el tema terapéutico psicológico. Y aún más, hay personas que ya necesitan otros procesos que son psiquiátricos. Entonces no podemos confundir el hecho de que soy coach y estoy listo y preparado para hacer todos los procesos psicológicos y cambiar. No, hay etapas diferentes, pero a mí sí me gusta pensar, Pini, que el psicólogo y el coach pueden trabajar de la mano. Sí, no son un complemento. Exactamente. Lo importante es que el coach sepa hasta dónde puede llegar. Son sus límites, correcto. Diga, bueno, listo, esto yo no lo puedo manejar porque no sé qué proceso cognitivo está pasando aquí o qué pensamientos tiene o cómo puedo modificar una conducta a través de la cognición. Entonces lo remito a un psicólogo que puede hacer el proceso. Pero trabajemos juntos. ¿Sí? Exacto, y trabajemos juntos en ese proceso. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más lindas que hemos visto en nuestros clientes de nuestra experiencia financiera. Y ver cuando nos responden, esto fue maravilloso porque pude entenderme cómo está mi relación emocional, cómo está mi relación mental con el dinero. Y ahora pues, como estamos en este tema y se habla tanto por internet, porque el internet nos conecta, pero nos desconecta, porque nos dan tanta información que creemos que ya somos sabios en todo, y la realidad es que hay gente que se ha preparado para guiarnos correctamente en ese camino. Entonces, cuando ves tanta información sobre creencias limitantes, sobre háblale correctamente a tu mente, hay que entender que hay que ir a la raíz. ¿Sí? Y se necesita realmente el acompañamiento de alguien que te ayude a sacar esas cosas de raíz. Porque yo te puedo decir, mira, el agradecimiento, las 5 frases del yo soy, haz el club de las 5 de la mañana, levántate temprano y haz 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de lectura, 20 minutos de meditación, oración. Sal a caminar, quítate los zapatos en el parque, pero hay que ir a la raíz del problema para entender realmente yo, dónde estoy, quién soy, identificarme, conocerme y reconocerme para así generar un verdadero cambio profundo. ¿Cuándo es el momento, Vivi, en el que tú dices, esta persona debe ir y buscar ayuda terapéutica? ¿Cuál es ese momento? Porque se confunde el tema de como, uy, ya estoy en las últimas, estoy así ahogándome, entonces ya, este es el momento en el que necesito al psicólogo. Pero realmente debe ser antes. Yo creo que el psicólogo debería ser como el médico general. Ok. Aunque hay gente que no va al médico tampoco, ¿no?
partamos del hecho de que los hábitos saludables hay que ir al médico. No, hay que ir al médico. Entonces, pero o sea, debería estar como en un plan en el plan familiar. O sea, si mi hija va al psicólogo, alguien va a pensar y va a decir, ay, pero ¿qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Pero por qué la manda al psicólogo? Pero no, simplemente porque qué chévere que tenga una persona profesional, aparte de la casa, a la cual le pueda comentar las cosas y pueda hablar tranquilamente y esa persona le pueda brindar las herramientas para solucionar un problema, para afrontar un miedo. Sí, me parece súper chévere tener de cabecera un psicólogo. Todo el mundo debería tener un psicólogo. Sí, los psicólogos debemos tener psicólogos, ¿sí? Porque no tenemos la vida resuelta como todo el mundo cree. Sí, además porque pues cargamos con un montón de cosas de los pacientes que también tenemos que, digamos, que soltar y procesar. Pero creería que no debe haber un punto de quiebre donde uno diga, necesito ir al psicólogo. Pero pasa. Entonces, si es el punto de quiebre es donde tú ya sabes que la situación no la puedes manejar tú solo. Que tú digas, no, esto se me salió de las manos y yo no sé qué hacer. ¿Sí? No tengo que estar hasta ahogándome, pero que yo diga, no, ¿cómo puedo solucionar esto? No tengo las herramientas, alguien que sepa me las puede dar. Hablaste y dijiste la palabra que para mí es, no sé, es una palabra y es un sentimiento, una emoción muy importante que yo creo que todos tenemos todos los días y es el miedo, ¿cierto? Miedo a fracasar, miedo a cometer errores, miedo al que dirán, miedo a no poder, miedo a no lograr. Entonces, miedo a vivir. Sí, además porque todo el tiempo estamos enfrentando un montón de retos y de desafíos. A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo es todo este día? Desafiante. ¿Sí? Ya no hay retos, desafíos. Y entonces como que para mí el cumpleaños es como desbloqueamos el nivel 42. Sí, lo pasamos, sobrevivimos al nivel 41. Pero hablaste del miedo y a mí esta palabra me gustaría que la tocáramos, Vivi, porque estamos hablando de las mentes que nos inspiran, ¿no? Y de que además nosotros generamos un cambio en nuestras familias, en nosotros mismos, cuando decidimos hacerlo. Pero ¿cómo hacemos para callar las voces terroríficas que nos dicen que todo va a salir mal? Bueno, digamos que de pronto intentemos no callarlas. Cuando uno intenta callarlas, entonces le entra más como la angustia, ¿no? Okay. Entonces podemos dejarlas llegar, pero observarlas y decir, ahí es donde yo te digo, bueno, esto que estoy pensando, ¿tiene sentido? Ok. Entonces, si lo anoto, digo, bueno, en realidad esto puede pasar. ¿Qué tanta probabilidad existe que esto pase? Hace poco vi un reel que decía que esa era la probabilidad de que algo pasara de lo que uno pensaba. Entonces, hace alguien en una escalera y bota un montón de peloticas y ahí al final de la escalera hay un vaso. Y bota las peloticas y las peloticas van cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y ninguna cae entre el vaso. Okay. Sí, o sea, estos son todos esos pensamientos como intrusivos que llegan a tu cabeza de todo va a salir mal, todo va a salir mal, pero en realidad va a salir mal. O sea, en realidad la pelota cae entre el vaso, la probabilidad es casi nula. Okay. ¿Sí? Entonces es eso, decir, bueno, yo estoy pensando esto, ¿qué tan real es? ¿Qué tan probable es que pase? Y entonces dices, no, la probabilidad no es tan grande. Bueno, ¿qué podemos hacer para que ese pensamiento cambie por algo positivo? Ok. ¿Sí? Mira, es actuar en el presente, porque en el futuro tú no puedes hacer nada porque no hemos llegado allá. Y en el pasado tampoco porque ya hiciste lo que hiciste y ya no lo puedes cambiar. Entonces, en este presente, ¿yo qué puedo hacer para que, bueno, digamos que esto que yo sé que no puede pasar, pues no pase? ¿Qué puedo hacer yo ahorita para que en el futuro esto no me pase? Entonces, puedo accionarme y decir, listo, voy a moverme hacia la posibilidad de hacer las cosas mejor. ¿Cómo las puedo hacer? Entonces ahí empieza otro tema de planeación y cómo lo voy a hacer
y cómo voy a, qué herramientas voy a utilizar, bueno. Pero me ocupo mi mente, ¿sí? No me preocupo. Ay, eso que estás diciendo es fundamental, Vivi. Fundamental, no me preocupo, aprende a ocuparte de lo que está pasando en este momento. Y el miedo tiene dos vías, la que te paraliza y la que te motiva. ¿Cuál de esa disyuntiva vas a agarrar? El que te paralizó y entonces pues tú dijiste, no, quiero montar un negocio, ¿cierto? De hamburguesas y lo voy a montar los fines de semana porque trabajo entre semana, entonces lo voy a montar los fines de semana y empiezan. Y si no va nadie, y si no vendo, y si se me daña la carne, y si. Y entonces te paralizaste y no montaste el puesto de hamburguesas. Y nunca te planteas, ¿y si funcionan? Entonces, ¿Y si llega gente, y si son ricas? Fíjate que ahí hablamos de algo muy importante y es si lo crees, lo creas. No es magia. Cuando hablamos de manifestación no es, ay, vamos a manifestar a las 11:11 que la vida va a ser feliz y la vida se volvió feliz. No, es que yo manifiesto en mi vida cosas positivas, atraigo cosas positivas porque mis acciones son positivas y van encaminadas a ese proceso. Entonces no es magia. Es que la manifestación es una combinación entre lo que deseo, lo que hago, lo que siento y lo que pienso. Y ahí entonces entramos a un término que no nos gusta a todos, pero es el tema de la coherencia. ¿Qué estoy haciendo para que realmente las cosas que yo quiero pasen? ¿Sí? Y entonces aquí nos vamos a hacer una cuña, porque si quieres que las cosas pasen, acciona el botón. A veces decimos, no, pero es que no me alcanza la plata para. Y la plata se alcanza. Lo que pasa es que debes renunciar a los momentos de felicidad. La satisfacción inmediata. ¿Correcto? Ese shot de dopamina. Pero que sucede, se pasa porque es un shot. Pero que si renuncias a eso, con seguridad vas a encontrar un momento de felicidad más permanente. Hablemos un poco de las diferencias entre la felicidad y la alegría de vivir. También habíamos hablado de eso antes de este tema. Y es que es importantísimo entender que la felicidad es el camino. La alegría es un vehículo que puede estar, hoy puede estar en esta parte del camino y salir del camino y volver al camino. Pero la felicidad es cómo es mi estado permanente en la vida. Yo soy una persona muy sonriente, soy una persona muy feliz, pero eso no quiere decir que sea carente de problemas. Lo que pasa es que yo decido asumir mis problemas desde el vehículo de la tranquilidad y del entendimiento de que los problemas son algo temporal, no permanente, y serán tan temporales como yo me dedique a resolverlos. ¿Sí? ¿Cómo le explicamos a la gente esas diferencias entre la felicidad y la alegría? Pues la felicidad es el camino, digamos que no intentar buscar llegar a un fin que es la felicidad, eso no nos permite ver el camino, disfrutar el camino, ¿no? Entonces, digamos, cuando tenga la casa voy a ser feliz, cuando ya tiene la casa, entonces no, que cuando tenga el carro voy a ser feliz, cuando saque a los muchachos de la universidad voy a ser feliz, y en realidad nunca logró ser feliz porque lo ve algo así como muy lejano, ¿sí? como una meta, como un objetivo que tiene que lograr, pero en realidad no, la felicidad está en las cosas que va logrando, en vivir la vida, ¿sí? Otra cosa es que tú a veces no estés con el ánimo para que estés triste o estés aburrida no quiere decir que seas infeliz, ¿sí? Entonces cuando veo una persona, ay, ese personaje se ve como infeliz, no es feliz. Como infeliz. Sí, jamás es un infeliz, ¿no? Pero no, o sea, no quiere decir que esté infeliz o que no sea feliz o que carezca de felicidad, simplemente está en un momento, en un estado en el que, pues, sí está triste, está aburrido, no está contento. Estar contento no es lo mismo que estar feliz, ¿sí? El contento es temporal. O sea, hoy puedo estar contenta, mañana no, ¿sí? Pero soy feliz, vivo mi vida feliz, ¿sí? Entonces, es más como, el contento es más como un estado de ánimo en el que uno puede estar, pero la felicidad puede ser un rasgo, ¿sí?
Entonces yo soy una persona feliz, que me gusta mi vida, que estoy satisfecha, pero que tengo estados de ánimo que pueden variar como los de todo. Entonces es muy diferente y es intentar no ver la felicidad como un objetivo, sino que tu vida sea feliz. Cada logro que tienes es una felicidad. Para terminar, hablemos de eso, mi Vivi, de los logros que yo mismo tengo conmigo mismo y que no les doy el valor que se merecen. Porque todo el tiempo quiero más. Qué importante poder detenerme un momento en mi vida. No sé si la palabra correcta sea hacer una evaluación, pero sí hacer un entendimiento de todo lo que he logrado. Porque te voy a contar que cuando yo empecé a hacer este podcast y que quería enfocar mi vida profesional también para ser coach y mentora, yo me puse a pensar en toda la gente maravillosa que me rodea y cuando hablaba con ellos, oiga, venga, qué bacano esto que usted hizo, me pareció increíble, esto. Lo normal. No, no es normal. No lo normalices. Realmente estás haciendo algo importante, ¿sí? Entonces, no, pues yo soy una ama de casa normal. No. Todas las cosas maravillosas que haces por tu entorno, que haces por ti mismo, que ayudan a otros, es un logro y es un mérito. Valóralo. ¿Sí? Aprender a celebrarse sus logros. Exactamente. Porque además, cuando empiezas a celebrar los logros pequeños, esas pequeñas celebraciones, esos pequeños abrazos de alegría, te dicen que ya estás listo para el siguiente paso y cada vez vas callando más la voz de ese yo impostor que te dice todo el tiempo, no, para llegar acá, Vivi, y lo hemos hablado varias veces, yo tuve que callar esa voz de, no, tú no estás preparada, no, porque la gente te va a ver, no, porque no, y decir, no, un momento, voy a hacer pequeñas cosas que me acerquen a lo que yo quiero y no se va a dar por arte de magia, tengo que hacer pequeñas cosas. Entonces, invitamos a la gente a que se celebren los pequeños logros. Queremos que te sigan en tus redes sociales, que son Viviana Ahumada Trujillo, todo el nombre completo. Igual en las redes de Proyecta también estoy etiquetada por si acaso necesitan. Y nada, pues invitarlos a que vean la salud mental como una necesidad, ¿sí? Como algo que es necesario para todos. Todos necesitamos tener herramientas suficientes para poder sobrepasar las cosas de la vida, ¿sí? A veces podemos nosotros, a veces no podemos nosotros. Y cuando no podemos, pues porque no buscar ayuda de un profesional. Y pues aquí estamos los profesionales para eso, para ayudarles y pues para aprender también de los pacientes, porque no tenemos la vida resuelta. Créanos que no. Vivi, gracias, enormes gracias siempre por todo y tanto, porque ha sido maravilloso trabajar contigo, ha sido maravilloso crear este proyecto contigo. Eres una mujer excepcional, haciendo grandes cosas por tu entorno y por todas las personas que han tenido contacto contigo. Gracias enormes. Gracias, mi Cata, por la invitación.